Bueno, buenas tardes. Como parte de los estudiantes que realizaron el proyecto final de carrera en modalidad virtual, dada la distancia de residencia de Julián Villegas, vamos a presenciar ahora la defensa de su proyecto final de carrera, siguiendo un poco el protocolo que habitualmente utilizamos en estos casos, en los marcos reglamentarios que ya están vigentes en términos de pandemia. Voy a presentar de igual manera a quien hará su defensa, Julián Villegas, estudiante del taller vertical número 9, que realizará su trabajo titulado Descentralizar Colonia, Parque Urbano y Centro de Participación Comunal Distrito Sur. Antes de que inicie Julián su defensa, voy a presentar a la comisión evaluadora para que quede registro en esta grabación, que estará integrada por los profesores del taller vertical donde Julián ha realizado el trabajo, el arquitecto Sergio Cavalli y el arquitecto Agustín Olivieri. Como profesor invitado por el área de arquitectura, el arquitecto Leandro Moroni, y como profesores invitados por el área de Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión, por la asignatura Producción de Obras, el arquitecto Alejandro Lancioni, y por la asignatura Estructuras, el ingeniero Ángel Maidana. En este sentido, al mencionarlos, doy fe como secretaria de Enseñanza de la Facultad de la identidad de los miembros de la Comisión Evaluadora y del estudiante que está realizando su defensa. Así que, Julián, cuando quieras, iniciamos. Bueno, buenas tardes. Voy a pasar a la presentación de mi trabajo final de carrera titulado Descentralizar Colonia, Parque Urbano y Centro de Participación Comunal Distrito Sur. El centro se encuentra ubicado en la ciudad de Colonia del Sacramento, situado en el suroeste de Uruguay. Se encuentra en cercanías de grandes ciudades como son Buenos Aires y Montevideo, de las cuales recibe gran caudal de visitantes. Es la capital del departamento de Colonia, posee alrededor de 30.000 habitantes, y su principal particularidad es la diferenciación de tres tipos de trazas urbanas que evidencian distintos momentos históricos. En primer lugar, la traza de ocupación portuguesa, después la posterior trazado colonial español, y por último los nuevos trazados irregulares. Otras características, otros datos físicos de la ciudad de gran importancia son la existencia de una zona franca y de un talud ferroviario, que era donde pasaba el ferrocarril, que funcionan como barrera al crecimiento de la ciudad hacia el sector sureste. Bueno, haciendo foco un poco en estas áreas antes mencionadas, empiezo por la zona de ocupación portuguesa, que tiene un trazado más espontáneo, que se adapta a la topografía, y bueno, con muchas construcciones de patrimonio histórico. Fue la zona de ocupación española, con una traza más rígida, de damero cuadrícula, y un dato importante es que los turistas casi siempre limitan su recorrido a estas dos zonas a la hora de visitar la ciudad. El sector norte, donde se ve una zona de buena infraestructura vial, de ciclovías en casi todo su frente costero. Y el sector este, un sector más anegado, con poca conectividad, desconexa del resto de la ciudad por la zona franca antes mencionada, y bueno, pero con un gran potencial natural. Bueno, y esta es la zona donde voy a emplazar mi proyecto. Voy a pasar a hacer un estudio de la ciudad existente, donde se realiza un estudio de llenos y vacíos, donde se evidencian estos distintos trazados a lo largo de la historia, las vías principales y secundarias, donde se ve una clara falta de conectividad hacia el sector sureste. En cuanto a las alturas de edilicia, se ve unas edificaciones de baja altura generalizadas en toda la ciudad, un gran potencial de crecimiento hacia el sector este, y bueno, y los bordes costeros que son casi en su totalidad
públicos, pero discontinuos en la parte de la zona franca. Esta lámina es una síntesis de las intenciones a partir del análisis hecho, que nos van a ayudar a que la ciudad sea democrática, accesible y policéntrica. Las principales acciones que quiero llevar a cabo son relocalizar esta zona franca, que funciona como tapón y particiona la ciudad, prolongar las vías principales de la ciudad hacia el sector este, conectar este sector de la ciudad con la ruta nacional número 1 y hacer permeable esta barrera topográfica conformada por el talud. Esta es una planta donde se ve la ciudad existente más la propuesta de master plan que ejecuté, donde bueno, las acciones descritas anteriormente se plasman en el espacio. Y bueno, creo que logra el objetivo de leerse como un ensanche y no como una ciudad satélite. Bueno, para llegar a este resultado, seguí un par de ideas rectoras. En primer lugar, aprovechar lo natural, donde bueno, se relocaliza la zona franca, se extiende el Parque Ferrando hacia la costa, y se transforman estas ex vías del ferrocarril en un parque lineal que funcione de regulador entre las dos tramas, dotándolo de equipamientos y espacios de encuentro. Otro punto importante es respetar el camino de sirga en todo el borde costero y equipar y revalorizar el área rural y de arenales. Otra idea rectora es la continuidad vial, mejorar la conectividad hacia el sector este, continuar las avenidas para garantizar el tránsito fluido por todas las partes de la ciudad, proponer una red de transporte público integral que motive a los habitantes a minorar el uso de transportes individuales, y bueno, realzar el carácter ya peatonal que posee Colonia, proponiendo una ciudad amigable con el peatón, y se busca mediante bicisendas y caminos peatonales también promover la bici como opción de movilidad, tanto para residentes como para turistas. Bueno, haciendo foco en el ensanche propuesto, se muestra la ubicación de los distintos equipamientos culturales, deportivos y educativos, donde bueno, los equipamientos culturales y deportivos se ubican a lo largo del parque central que vincula las dos tramas, y también a lo largo de los frentes costeros, del Río de la Plata y del Arroyo de la Caballada, y también un polo educativo al norte del ensanche en relación con el Arroyo, la Caballada y el parque. Ahora voy a hacer una descripción sobre los macro paisajes dentro del ensanche, donde bueno, se reconocen distintas unidades paisajísticas y se busca conectarlas mediante ciclovías, bulevares y espacios públicos, donde siempre se tenga contacto con la naturaleza. Y bueno, generando circuitos turísticos y corredores ambientales. Bueno, las distintas situaciones que se quieren involucrar en el sistema son los bordes costeros del río, los bordes costeros sobre el arroyo y también involucrar la zona de arenales en este sistema. Ahora hago foco dentro de distintos sectores dentro del ensanche, donde, bueno, lo que quiero mostrar son las relaciones entre las distintas tipologías de manzana, y bueno, estas tipologías van variando la privacidad en su planta baja. En primer lugar tenemos los frentes costeros con un programa de locales comerciales en su planta baja, que son totalmente atravesables peatonalmente. Después siguen las manzanas con centro de manzana semipúblico, donde el paso peatonal es controlable. Y por último, las manzanas con corazón de manzana totalmente privadas. En la parte inferior se ven cortes urbanos, en cómo se desea, la relación visual que se busca entre los frentes costeros, el área de reservas y el arroyo o el río. También se propone una normativa para el ensanche, donde bueno, se especifican cómo son las alturas, los usos y las tipologías de las construcciones, y también su ubicación dentro del ensanche.
Se propone una etapabilidad donde se divide el ensanche en 5 grandes sectores que ayudan a gestionar la construcción de estos espacios, y para esta etapabilidad se tuvo en cuenta cuáles son las funciones que pueden concatenar e influir en el desarrollo de las siguientes. Donde el centro de participación comunal se ubica en la primera etapa. Estas son imágenes peatonales desde los frentes costeros, donde se ve cómo es la continuidad de la rambla y de la ciclovía en todo el frente, la relación que tiene el frente con la reserva y con el la planta baja destinado a locales comerciales y son atravesables peatonalmente. Bueno, para finalizar con la etapa del master plan, quiero hacer un breve repaso por todas las partes componentes. En primer lugar, el barrio Ferrando, que es parte de Colonia existente. El parque lineal, que está entendido como esta franja central necesaria para la transición y la vinculación entre los barrios, entre el existente y el propuesto, dotado de operaciones programáticas públicas y de pasantes, donde se ubica el centro de participación comunal, el sector residencial del ensanche con su diversidad de tipologías, el campus universitario y la reserva. Ahora voy a pasar a explicar la elección del tema, que surge a partir del análisis de la oferta cultural que hay en Colonia. Bueno, en primer lugar, a escala de ciudad se encuentran múltiples espacios para la realización de actividades culturales, pero carecen de la infraestructura adecuada muchas veces para realizar sus actividades. Como se ve en la parte inferior derecha, hay muchas casas que son readecuadas para hacer clases de música, etc. Y si revisamos la ubicación de estos centros, vemos que están todos centralizados en cercanías al casco histórico. Y por último, otro dato relevante para la elección del tema son las migraciones en el interior de la ciudad, donde se puede ver cómo la población más joven y con menos recursos migra hacia zonas donde el suelo tiene menor valor, pero bueno, carece de infraestructura y equipamientos adecuados. En uno de estos sectores es donde implantó el centro de participación comunal. Voy a pasar a nombrar objetivos generales: potenciar el crecimiento hacia el sector sureste, equipándolo y potenciando su patrimonio natural, hoy en día desconectado de la ciudad. Diseñar el parque lineal donde se emplaza el centro para propiciar la conectividad entre las tramas y que estas tramas atraviesen el centro de participación comunal. Lograr la integración de la población a actividades culturales, la divulgación de la cultura de la región e intentar generar lugares de intercambio entre habitantes, estudiantes, artistas y turistas. Y bueno, y complementar el programa específico del edificio con espacios flexibles e inespecíficos que sean apropiables de distintas maneras por los visitantes para usos espontáneos. Bueno, para poder cumplir los objetivos antes planteados, lo que hice fue hacer un estudio sobre obras que creo que cumplen con objetivos similares. En primer lugar, a escala urbana, el plano urbano de Rosario, donde por medio de centros municipales de distrito que son ubicados en distintos barrios, acercan a los vecinos a actividades culturales y de gestión. En segundo lugar, el Parque de los Deseos, donde bueno, está conformado por 2 prismas con programas específicos en su interior, pero lo que yo rescato es el espacio intermedio entre estos prismas y cómo la gente los apropia de diferentes maneras. El plan de Medellín, donde bueno, se construyen edificios culturales y educativos en sectores vulnerables de la ciudad, denominados parques biblioteca. Bueno, y en especial yo tomo el Parque Biblioteca León de Gries, donde está compuesto por tres módulos que se adaptan a la topografía y bueno, en su cubierta proponen una terraza accesible totalmente pública. Y bueno, creo que este proyecto puedo rescatar cosas de este proyecto ya que tengo un desnivel topográfico similar al de este proyecto.
Y bueno, y por último me gustaría nombrar un referente teórico, que son los textos de Aldo Van Eyck, donde habla de la importancia de las transiciones con el concepto de in-between, ya que creo que en términos urbanísticos el parque urbano donde se emplaza el centro de participación comunal cumple el rol de transición entre barrios. Cito a Van Eyck, la arquitectura debe transformar los límites rígidos y bien definidos en transiciones suaves y agradables que hicieran posible las relaciones entre personas. Bueno, y esto es lo que yo intento llevar a cabo con el desarrollo del parque y el centro empleado en él. Bueno, ya metiéndonos en el sitio, voy a desarrollar el parque. Antes que nada, estudiando cómo son los sectores que influyen en su desarrollo. En primera instancia, el barrio Ferrando, que es parte de colonia existente, es contiguo al parque, bueno, tiene un programa residencial de poca altura, pero bueno, tiene esta particularidad de tener, de estar equipada por la cita histográfica conformada por las ex vías de ferrocarril. Bueno, la idea del proyecto es generar pasos francos en este talud para conectarlos con el ensanche. Otro macrosector de influencia es el Frente Costero del Río, con planta baja pública, del que se espera que tenga un gran movimiento peatonal, y el sector residencial del ensanche tiene un promedio de altura de 12 metros, y bueno, se espera gran cantidad de visitantes residentes. Bueno, pasando a las estrategias del diseño del parque y la implantación del centro, tenemos dos calles principales que atraviesan el centro, uno perimetralmente y el otro lo atraviesa hasta su patio interior. El diagrama de continuidades entre las dos tramas que penetran en el parque, que hacen una conexión entre la ciudad actual y la ciudad futura. Se dota al parque de un programa específico. Se suma una estructura arbórea que ayuda a la continuidad natural y a la relación con las cuadras contiguas. Y bueno, también una bicisenda a escala urbana que conecte el ensanche con la ciudad existente, y a escala de parque, un circuito aeróbico que atraviese todos los programas del mismo. Lo paso a comentar cuál es el programa dentro del parque: skatepark, patio de los niños, patio de descanso, el centro de participación comunal, patio de la cultura, gimnasio al aire libre y canchas de fútbol. Bueno, ahora paso a hacer un zoom en los distintos sectores dentro del parque. Tenemos el sector deportivo, donde bueno, se empieza a apreciar cómo es esa permeabilidad en el talud, y bueno, cómo se espera que haya un flujo peatonal entre los dos barrios, pasando por este programa público. El sector cultural, donde bueno, se observa cómo se puede penetrar al equipamiento desde la planta baja o desde el talud, y bueno, cómo están estos espacios inespecíficos que apoyan al programa específico del equipamiento. También cómo la bicisenda o el circuito aeróbico pasa por todos los programas del parque. El sector sur, donde se observa cómo es la relación del centro con los dos ejes principales del parque, el que pasa perimetralmente, donde desde ese eje se pueden ver las actividades que suceden en el interior del centro, y el otro que lo penetra y pasa por su patio interior. Desde el skatepark, donde se ve cómo es la continuidad de este eje en la traza del ensanche, cómo se respetan las alturas del ensanche también por el centro de participación comunal, y el ingreso desde el barrio Ferrando, donde se puede ingresar por planta baja y pasar por el patio central del edificio, donde expanden todas las actividades del mismo, o ingresar desde el talud. Bueno, estos son perfiles urbanos que muestran el barrio Ferrando, el parque y el ensanche. Y bueno, voy a pasar a nombrar los elementos, componentes. En primer lugar, el elemento de borde, que son muros de contención que permiten la permeabilidad en el talud. El patio central,
donde se pueden expandir las actividades del centro y salís del lado del ensanche. Bueno, voy a pasar a nombrar el programa específico del centro, donde tenemos hall de ingreso y exposiciones, aulas talleres flexibles de 90 metros cuadrados, maestranza, otro volumen con varias posiciones y las salas de usos múltiples y flexibles. Todo el programa de planta baja con posibilidad de expandir sus actividades al exterior y de funcionar independientemente uno del otro. Y bueno, vemos cómo estos primas se posan y se separan para permitir el ingreso de los peatones hacia el patio interior. El programa del primer piso, aulas talleres, espacio de trabajo abierto y salas de movimiento con doble altura, salas de lectura grupal, donde vemos cómo estos prismas que eran independientes en la planta baja se vinculan por una gran losa que permite el ingreso desde el talud. La planta del segundo piso, con aulas talleres flexibles, las dobles alturas de las salas de movimiento, espacios de trabajo abierto y salas de lectura, donde bueno, se ubican las actividades específicas, están orientadas al sur, por el asoleamiento y también para que desde este eje perimetral se puedan ver las actividades de trabajo abierto, más en relación con lo que es el patio central y el barrio Ferrán. Y ahora se muestran los espacios para la expansión del programa específico, son pensados para realizar en ellos actividades espontáneas, eventos, y que sean espacios apropiables por los ciudadanos, de diferentes maneras. Pasando a las plantas arquitectónicas, se muestra cómo es el encastre del equipamiento con la topografía del talud, cómo se posan los prismas para permitir estos grandes pasos que relacionan el parque con el patio interior del proyecto. Primer piso, la losa que los vincula y permite el ingreso desde este nivel también. El segundo piso, donde se aprecian las dobles alturas de las salas de movimiento y salas de lectura. Bueno, pasando a los cortes, se muestra cómo esta gran escalinata, a modo de auditorio al aire libre, vincula lo que es el nivel del talud con el patio interno del proyecto, y bueno, que se presta para llevar a cabo distintas tareas, diferentes eventos, y después también se aprecian las dobles alturas dentro del equipamiento. Las vistas, donde bueno, se observa cómo es la materialidad empleada en el proyecto. Esta losa de hormigón visto que pretende dividir el lenguaje en la parte superior, estos prismas con parasoles de madera que emergen desde la losa, y en la parte inferior un vidrio retraído que genera espacios semicubiertos. Detalles constructivos donde se pretende mostrar cómo se lleva a cabo el lenguaje antes descrito y cómo los parasoles varían su separación según la orientación. Y bueno, también la transmisión esta que se desea entre el peatón y las actividades culturales que suceden en el interior del centro. Basando un poco la resolución estructural, por cuestiones de proyecto se necesitan grandes luces para la penetración de estas calles hacia el vacío central. También se le exige que tenga un plano horizontal donde queden ausentes las líneas de viga, y bueno, independizar también el sistema de sostén del de cerramiento. En consecuencia, el sistema elegido es el de losas sin vigas Prenova, que consiste en losas alivianadas con esferas rellenas de materiales reciclados entre mallas metálicas. Pasando a las plantas estructurales, tenemos la planta de fundaciones, donde la fundación elegida son pilotines con cabezal, ya que según el estudio del suelo, 4 metros de altura se tiene un suelo firme y compacto, y bueno, estas vigas de fundación que vinculan los cabezales. La estructura sobre la planta baja,
donde se ve la combinación entre la estructura independiente conformada por las columnas y por las losas en viga con los muros contenedores del talud. Estructura sobre el primer piso, donde se ven las dobles alturas, y sobre el segundo piso paso a hacer un repaso por las instalaciones sanitarias, donde se toma agua de la red y pasa por el sistema de impulsión hasta llegar al tanque de reserva que va a proveer a los tanques de reserva que van a proveer al edificio, instalación cloacal, instalación contra incendios, que está compuesta por detectores y también por medios de extinción, que son las bocas de incendio equipadas y los matafuegos. En cuanto a los criterios sustentables, se propone esta piel de perfiles prefabricados de madera producida en el país, cosa que ahorra energía en el transporte de los materiales. Y bueno, la piel consiste en estos parasoles de madera que según los requerimientos de asoleamiento van cambiando su separación. En las fachadas más comprometidas, que son la este y oeste, se separan cada 60 centímetros, y en las caras norte-sur, cada 120 centímetros. Bueno, este control del asoleamiento contribuye al ahorro de energía en artefactos de acondicionamiento térmico. Otros criterios sustentables son la ventilación cruzada, el gran porcentaje de espacios verdes absorbentes, fomentar la llegada por transportes alternativos, como son la bici o peatonalmente, bueno, y generar espacios flexibles que puedan cambiar su uso. Y para ir terminando, estas son perspectivas desde el parque, donde, bueno, se muestra cómo se puede ingresar desde la planta baja hasta el patio central público. Bueno, se muestra la intención de la materialidad, es mostrar cómo las actividades en el interior se transmitir estas actividades a los peatones del parque, perspectiva desde el ingreso por el talud, por medio del auditorio al aire libre, que vincula los dos niveles, desde la cara este, donde bueno, estos prismas de madera se separan e invitan a ingresar al patio. También se muestra la relación entre los programas del parque y los programas específicos del edificio. El ingreso desde el barrio Ferrando, donde se puede ingresar desde cualquiera de los dos niveles. Se aprecia la apertura que se realiza en el talud, siempre conservando el talud como una huella histórica, ¿no?, del paso del ferrocarril. Bueno, y el patio interior, donde se propone el patio como un lugar de encuentro, de flujos de movimiento entre barrios, en los que se transmitan las actividades culturales que suceden en el interior. También una relación visual entre los diferentes niveles, perspectivas interiores, donde desde los espacios de trabajo abierto, donde se ven las escaleras de recorrido, la relación visual que se desea tener con las salas de movimiento y también con el patio interior del proyecto y del barrio Ferrando. Y para terminar, una conclusión que creo que en el centro de la agenda urbana necesitamos colocar la desigualdad creciente y en términos urbanos redistribuir los bienes y las infraestructuras urbanas y generar conexiones y accesibilidad que permitan pensar en una ciudad para la gente. Ninguna ciudad es mejor que su barrio más vulnerable, dice Marcelo Corti. La intención del Centro de Participación Comunal Distrito Sur es aportar movilidad, accesibilidad y conectividad entre barrios, brindar espacio público de calidad para propiciar el encuentro ciudadano y que estas acciones en este intersticio urbano repercutan en todo el sector. Muchas gracias. Hola, hola. Hola Julián, ¿me escuchás? Sí. Bueno, perfecto. Se vio y se escuchó a la perfección, Buenísimo. así que no te preocupes. Por eso estábamos con el micrófono silenciado hasta se generó un aplauso al terminar, que no lo escuchaste.
Vamos. La comisión se retirará unos minutos a analizar tu presentación y a su regreso te haremos las devoluciones de la misma. ¿Te parece? Perfecto. Espero Bárbaro, nomás. quedás conectado, nosotros nos retiramos y volvemos. Dale. Gracias. Ahí está. Vamos a proceder a iniciar los comentarios de devolución de tu presentación, ¿sí? ¿Quién empieza? El arquitecto Moroni. Hola Julián, buenas ¿Cómo tardes. estás? Bueno, felicitaciones, ante todo, buen trabajo y mucho esfuerzo, coronado en un proyecto final de carrera muy interesante. Valoramos algunos aspectos de tu trabajo que son fundamentales y claves. Básicamente la mirada esa urbana que en el plan maestro general creo que tomás decisiones importantes para poder recuperar un área degradada e incorporarla a la ciudad. Con lo cual todo el análisis que haces, que luego deriva en un proyecto urbano integrador, muchísimo más articulado con el paisaje y sobre todo con el espacio público, es correcto. En esa voluntad de hacer ciudad donde no la hay, a través de la incorporación luego de un equipamiento atractor como puede llegar a ser el tuyo, posiblemente el edificio o los edificios o el complejo, porque en realidad es más que un edificio, es un complejo que vos estás realizando, tal vez como crítica constructiva es que toma demasiadas variables de esa escala urbana y cuando esas las compone, digamos, en el edificio, se generan algunos desajustes, que está en la naturaleza posiblemente de esas leyes compositivas de estos edificios de trama abierta, ¿no? Donde en esa trama abierta las regulaciones espaciales entre paquetes en algunos casos terminan siendo un poco desajustadas, pero sobre todo en la relación por ahí con la pasante, que veíamos como que esa pasante afectaba tal vez la claridad que vos tenías respecto de las manzanas, y al calzarlo en el medio de la trama, hace que esa pasante tome una dimensión demasiado importante. Sobre todo yo diría que habría como que calibrarla un poco también en el tamaño. Pero es interesante en esta organización espacial que vos planteás de varios edificios abiertos, el rol que en definitiva juega ese espacio central. Posiblemente el que quede más desajustado de esos tres paquetes sea del zoom, ¿no? Que da hacia un costado, que intenta obviamente tratar de alimentar el espacio público del costado. Está muy bien la idea, obviamente, de capitalizar o por lo menos rescatar el talud. Yo inicialmente, te soy sincero, cuando lo vi me parecía un tanto exagerado si hubiese que haber construido toda esa movida, pero bueno, cuando después me di cuenta que existía, está bien capitalizarlo. No obstante, se tapiza bastante con piso, ¿no? Entonces tal vez podría haber sido un poquito más permeable en ese sentido. Pero me parece que es un laburo correcto. Yo decía que en el plano urbano tal vez finalmente queda de una escala tal vez metropolitana, y no sé si es la escala de Colonia, ¿no? De un tamaño en relación un poco también a los referentes que pusiste, ¿no? El espacio de Sisa en Rosario, que capitaliza mucho más la compacidad, porque esa compacidad permite que las relaciones funcionales entre cada uno de los paquetes se establezca con mayor armonía. Y por último, como crítica constructiva, habría que repensar un poco en todo el sistema de movimiento, fundamentalmente de estacionamientos, ¿no? Porque independientemente de que vos priorizás la vinculación peatonal o la bicisenda,
seguramente sean edificios que conlleven bastante atención y bastante gente, Zoom, talleres, aulas, el mismo bar, y por ahí no vi que el estacionamiento estuviese contemplado. Luego me parece que la entrega está muy correcta, muy bien, tiene una cierta austeridad del lenguaje y en ese sentido me parece que también gana mucho el proyecto, sobre todo en la relación con el paisaje, ¿no? Con el paisaje circundante. Así que te felicito, es un muy buen proyecto. Alejandro. Bueno, Julián, ¿se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, felicitaciones también por el trabajo realizado. La verdad que es un trabajo que es ambicioso. Obviamente tiene las limitaciones del tiempo de desarrollo y bueno, es un trabajo individual, con lo cual se valora mucho el desarrollo de la escala urbana. Me parece que ahí para sumar desde el punto de vista particular, digamos, lo que tiene que ver con la tecnología y la gestión, es interesante, bueno, que en esa propuesta también aparezcan indicadores urbanísticos o algunas cuestiones que tengan que ver con los usos, que bueno, de alguna manera también sería interesante saber qué había de origen, digamos, ¿no? En todos esos lugares que se van haciendo propuestas, pero en la propuesta tuya me parece que eso es algo que es interesante para resaltar. Después, bueno, en el edificio en sí, me parece que también, digamos, desde el punto de vista de la tecnología y la gestión, está buenísimo que sea un edificio público. Eso tiene también sus pros y sus contras, digamos, la austeridad, digamos, o el lenguaje y los materiales que al menos se muestran en la presentación son de fácil mantenimiento. Cuestionaría un poquito o dudaría o repreguntaría la cuestión de los parasoles, si eso por el clima, las condiciones del lugar y demás son tan así, digamos, de fácil mantenimiento, o habría algunas alternativas. En lo que tiene que ver con la estructura, bueno, el ingeniero seguramente Maidana va a hacer una decisión más puntual, pero también es cierto que estos edificios que son públicos y de esta escala requieren de algo que siempre los arquitectos nos olvidamos, que son los espacios de guardado de sala de máquinas, porque bueno, ahí también aparecerían espacios por ahí en la terraza, que se ve muy limpia, y que terminan habiendo otros elementos que también son interesantes abordarlo desde la instancia de la propuesta arquitectónica, digamos, ¿no? Porque si no después se resuelven, pero no tal vez como nos gusten a nosotros, ¿no? Del mismo modo, bueno, todo el tema de desagüe o pendiente, por ahí, la cubierta parece una losa, pero bueno, a su vez eso debe escurrir y demás. Son cosas que no, siempre me tocan a mí por ahí decirlas, son cosas que se resuelven, vuelvo a decir, no son nada que quite valor al trabajo. Me parece que después lo que tiene que ver con las distancias, vía de evacuación, bueno, ahí siempre también hago un poco la misma observación, o sea, aparecen cotas en la instancia de la estructura, ¿tá? Después en el resto de la documentación uno tiene que adivinar los anchos de pasillo, las distancias y demás, en función de esas cotas que están en los planos de estructura. Así que bueno, al menos de una primera mirada en lo que tiene que ver con lo tecnológico y gestión, me parece que ese edificio también ubicado en ese lugar, en esa propuesta de ensanche urbano, la transición también está buena, ese parque lineal. O sea, me parece que esas decisiones son buenas, son posibles también de realizar, y también es cierto que, bueno, para la profundidad, digamos, el ancho del trabajo requiere por ahí en cada una de las etapas un poquito más de profundidad, pero bueno, obviamente el tiempo de desarrollo está claro que es uno y hay que resolverlo en ese tiempo, ¿no? Y es un trabajo, vuelvo a decir, individual. Así que en ese marco te felicito por lo realizado y bueno, y hay que empezar a trabajar en estos temas ya como profesional, así que felicitaciones.
Hola, Julián. Bueno, no iba a comentar esto, pero me sumo a la crítica recién o al comentario recién en el sentido de que además de las cotas, los ejes, marcan los ejes en planta y después no lo marcan en corte o algo por el estilo. Entonces, imagínense que nosotros a veces vemos el proyecto un rato todo junto y tratamos de adivinar a veces detalles. Acuérdense que están comunicando a través de las láminas para que otra persona entienda el proyecto. Bueno, en lo que respecta al tema estructural, bueno, lo hemos conversado, lo hemos tratado, así que lo conozco. Voy a decir que cuando uno recurre a las asesorías, y sobre todo para los alumnos que están escuchando acá, el producto tiene menos errores. ¿No? No es que se van a eliminar, pero por lo menos los elementos están, la fundación es adecuada en función de la ubicación de la obra, el comentario de geotecnia que hiciste está bien. Y después, con el tema de salvar las luces que estás planteando, del orden de los 16 metros, me parece que el sistema que elegiste, que es Prenova, está bien, anda bien, digamos, pero estás comprando un poco toda la propaganda de Prenova, digo, las pelotas que son material recuperable, menos costo de no sé qué cosa, bueno, hay alternativas, o sea, hay losas alivianadas que sobre todo permiten más flexibilidad en el tipo de solución. Incluso ahora se está usando mucho el tema postezado o losas postezadas o materiales también, vigas postezadas, porque está muy al alcance ya del comercio. Antes era muy exclusivo, hoy se consigue y es competitivo. Así que en general, bien, creo que faltaron, por supuesto, los ajustes de dimensiones y ese tipo de cosas que en los cortes no aparecen o están tan suavizados. Y también una recomendación para los chicos que están escuchando, en el sentido de que acuérdense que las grandes luces conllevan también a concentración de cargas en columnas y a tipo de fundaciones importantes. Bueno, todo se paga en la vida, así que si uno puede modular un poco más, más racionalmente, digamos, vamos a tener una estructura más barata. Y si no, habrá que pagar. Bueno, te felicito y que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, Julián, buenas tardes. Ha sido un largo recorrido, toda la carrera y el proceso específico del trabajo final de carrera. Y yo creo que el resultado está a la vista. Yo quiero resaltar primeramente la naturaleza del trabajo final de carrera. No es un proyecto, estrictamente un proyecto, es un proceso de indagación, de investigación y de construcción de conocimiento y de articulación de respuestas en una amplia gama de dimensiones que involucra a la disciplina. Incluso la propia presentación. Entonces, yo quiero rescatar en lo que hace a tu presentación una clara coherencia en el barrido desde la escala urbana hasta la escala arquitectónica, con aciertos en cada una de ellas e intentos de verificación de una a la otra, y una coherencia y una solvencia en tu discurso, en la construcción del discurso, tanto gráfico como verbal. Digo, uno a veces no se da cuenta y está en presencia, no se da cuenta. Yo me siento sorprendido porque nos conocemos de compartir el aula y demás con muchos de ustedes y muchas de ustedes, que de golpe estás en presencia de un profesional, de cómo está mostrando un concepto, una investigación, cómo lo representa gráficamente, cómo concatena
las ideas, los argumentos, cómo articula el discurso verbal. Yo creo que si de algo nos podemos sentir satisfechos, que no es poco, es de eso. Así que te felicito, y puntualmente del proyecto quiero resaltar la profunda preocupación sobre la dimensión urbana. Es algo de lo que nos hacemos cargo, es algo que sostenemos como bandera porque estamos comprometidos ideológicamente con eso. El proyecto intenta entender y encarar de frente la problemática de la interfase de la escala de lo arquitectónico y de lo urbano, única manera de entender estos y de resolver estos problemas. Por lo tanto, es posible que otras dimensiones del proyecto, en este caso, hayan quedado un poco, te diría, puestas en stand-by, digamos, porque se nota el esfuerzo y la energía depositada en desanudar esta cuestión en un planteo bastante ambicioso, que quizás hizo que el nudo sea más difícil de desanudar. Te diría como crítica que pareciera que en un momento confías menos de lo que debieras en tu proyecto urbano, porque el proyecto urbano establece una serie de pautas muy claras de cómo resolver una serie de cuestiones que a priori se presentan como muy complejas. Y cuando te toca la pieza arquitectónica, casi como que le exigís que resuelva cosas que le están fuera de escala, que estaban resueltas en la escala arquitectónica. Entonces el edificio se posa sobre la calle, tiene que hacer ciudad, multiplicás el ser urbano arriba y abajo, son todas cosas muy interesantes, pero es como que en un momento el edificio se empieza como, el proceso se empieza como a asfixiar, ¿no? Porque tiene que resolver 20 cosas muy complejas al mismo tiempo, ¿no? Yo celebro que te lo hayas puesto como objetivo, y tiene algunas cuestiones muy interesantes que están logradas, ¿sí? En esto, para mí ese espacio interior, en la cota inferior, el trabajo con el terraplén, cómo el edificio emerge de un lado y se muestra íntegramente del otro. Me parece que hay muchos logros y hay muchas otras cosas que bueno, están todavía en una etapa que podrían profundizarse bastante más. No obstante esto, te felicito, me agradó tu presentación y bienvenido. Sergio. Bueno, muchas gracias. Hola Julián, buenas tardes. Bueno, la verdad es un gusto escuchar la presentación. Para nosotros que te conocemos y que seguimos tu proceso en estos años de taller, lo consideramos realmente un logro llegar a esta instancia con una presentación clara y bien articulada en todas las particularidades que mostrás. Coincido mucho con lo que dijeron los profesores, y voy a tratar de no ser reiterativo. A mí me parece que es un muy buen trabajo digamos, en reglas generales, porque es muy coherente en muchas de las cosas que están pensadas en las distintas escalas. Igualmente, hay en el momento, en el pasaje de la escala del proyecto urbano a la escala del proyecto arquitectónico, hay algunas decisiones que son a criterio mío opinables. En esto también quiero ser, como siempre hacemos, muy respetuoso, porque, digamos, yo pienso que es esta una de las últimas instancias en que tu trabajo de proyecto es de alguna manera observado o criticado por otros profesionales. A partir de este momento, todas estas consideraciones van a quedar, digamos, de tu lado. O sea, a partir de ahora, estas consideraciones, estas críticas que pasan a ser autocríticas, van a estar bajo tu responsabilidad. Entonces, en ese sentido, y muy respetuosamente, me parece a mí que corresponde mencionar algunas cosas que nosotros por ahí, con un poquito más de experiencia en algunas de estas decisiones, vemos. Y en ese sentido, hago esta introducción para que no suene, digamos, antipático.
digamos que parto de la base de que es un buen trabajo, coincido en eso, es un trabajo que nos satisface y de alguna manera nos halaga porque es el final de un proceso que nosotros hemos estado sustentando. Entonces, de ese punto de vista no hay nada que decir en contra. Pero de las decisiones de arquitectura, un poco lo han adelantado, lo adelantó Leandro, también Alejandro, también Ángel y también Agustín. Hay algunas cuestiones que son objetables. A mí me parece que las decisiones de arquitectura hacen que el proyecto se plantee resolver demasiadas cosas al mismo tiempo. Hay temas de escala que son difíciles de resolver, hay tamaños, distancias, inclusive en la propia naturaleza del edificio. A veces yo pensaba cuando lo miraba estos días, si es un conjunto, si es un edificio, si son dos edificios, si son tres. Y esas ambigüedades en la lectura generan dificultades en la resolución. Escala, digamos, de pasar por abajo del edificio, si está bien esa altura, si cuando ingreso a uno de los edificios de golpe tomo un núcleo y estoy en otro edificio que está desarrollado en el otro sentido, que tiene otro núcleo que accede del otro lado de la calle. Entonces esa pieza que está flotando en el aire es un edificio, pero que se apoya en otros dos, que tienen una calle entre medio. Eso genera muchas ventajas y yo entiendo la búsqueda, pero genera muchas ambigüedades en la resolución. Es difícil cerrar el edificio, es difícil resolverlo constructivamente y es difícil encontrar una escala acotada para, digamos, para resoluciones que podrían haber sido más sencillas. Yo creo que teniendo presente digamos, esas cosas que el propio proyecto se plantea, a lo mejor en otras oportunidades, o uno en este mismo proyecto puede decir, bueno, uno puede frenar antes y pedirle menos cosas al proyecto. Entonces, es decir, yo quiero la calle, el talud, componer un tejido con el otro, y hay muchas cosas, como decía Agustín, que son muchas decisiones acertadas desde el punto de vista del proyecto urbano, pero que posadas sobre el edificio le piden al edificio demasiadas cosas. Entonces, con todo eso y con todas esas, digamos, búsquedas que son realmente buscar más cantidad de cosas, nos hace pensar más y a veces hay cosas en las que podemos equivocarnos o no llegar a resolverlas del todo. Es decir, nosotros estamos realmente valorando toda esa búsqueda y valorando todas las intenciones y de alguna manera poniendo una mirada objetiva, decir, bueno, esto está muy bien, pero hay cosas en la resolución que, dado que se buscaron tanta cantidad de cosas, quedaron un poco en el tintero, quedaron por resolver. Incluso también quiero retomar una de las cosas que decía Ángel, en lo que sería la cuestión estructural. De golpe, el edificio por ahí amerita una profundidad en el desarrollo de alguna de las resoluciones. Pero digamos que lo que viene a partir de ahora en tu trabajo profesional, lo que se requiere, lo que se nos pide como especialistas de las cuestiones espaciales, está barrido ampliamente en este trabajo. Es decir, que a partir de ahora, lo que queda por resolver es casi lo que tal vez más mecánicamente se puede resolver. Es decir, el trabajo, digamos, de decisión estratégica del proyecto está cumplido. Entonces, para nosotros es un trabajo que está bien, que está aprobado y hemos coincidido de manera unánime en calificarlo con la nota 7. Así que repito las felicitaciones y bueno, espero que empieces una vida profesional exitosa, como te mereces. Así que gracias. Bueno, muchas gracias. Nada, y quería, no, que coincido con muchas de las críticas. No te atajes tanto para criticarme. Está bien. Nada más, muchas gracias. Y gracias por la posibilidad de hacerlo online, ya que tenía muchas dificultades para ir para allá y toda esa cuestión. Gracias por contemplarlo. Bueno.
¿Cómo se dice adiós? ¿Cómo se dice adiós? Bueno, Julián, felicitaciones. Sos arquitecto. Buenísimo. Ojalá nos veamos. Listo, ojalá. Sos arquitecto virtual, claro. Virtual, no. Bueno. Te mandamos un abrazo y a disfrutar ahora. Gracias. Dale, gracias. Hasta luego.